Buenas noches, damas y caballeros. Bienvenidos a otro encuentro especial. Soy Nero. Antes de comenzar, quiero saber quiénes me acompañan hoy. Comenten desde dónde están viendo y qué hora es por allá. Bueno, vayamos con el primer relato. ¿Qué tal, Nero? Me llamo Adrián y lo que voy a contar pasó en mi propia casa hace no tanto tiempo, aunque todavía me cuesta acomodar bien los recuerdos sin sentir que algo se me revuelve por dentro. Vivo en la ciudad desde siempre, en un departamento pequeño donde crecí junto a mi hermana mayor, que siempre fue alguien tranquila, medio reservada, pero normal, nada fuera de lo común, nada que hiciera pensar que algo raro podría pasarle. Tenía su trabajo, sus rutinas, su forma de ser. Por eso todo lo que vino después se sintió como si alguien hubiera cambiado algo invisible sin avisarnos. Al principio fueron detalles que cualquiera habría ignorado. Dejaba las luces prendidas en la madrugada, caminaba descalza por la casa sin hacer ruido, y cuando le preguntaba, decía que no podía dormir, que traía la cabeza llena de pensamientos. Yo no le di importancia porque eso le pasaba a mucha gente, sobre todo con el estrés del trabajo. Pero poco a poco empecé a notar que no solo era insomnio. Había momentos en los que se quedaba viendo un punto fijo, como si escuchara algo que yo no podía oír, y luego regresaba como si nada. Después empezó a hablar sola, pero no como alguien que piensa en voz alta. Era diferente. Lo hacía en voz baja, rápida, como si estuviera respondiendo a alguien. Cuando me acercaba, se callaba de inmediato, pero en su cara se notaba molestia, como si la hubiera interrumpido en algo importante. Una vez le pregunté directamente qué decía, y me contestó que estaba practicando palabras en otro idioma que quería aprender. Sonó creíble en ese momento, aunque nunca me dijo qué idioma era, ni la escuché usarlo en otro contexto. Conforme pasaron los días, también dejó de comer bien. Apenas probaba la comida, pero no parecía débil. De hecho, había algo raro en su energía. Se movía más rápido, más firme, como si no se cansara. Una tarde cargó una caja pesada que normalmente entre los dos apenas podíamos mover, y lo hizo sola, sin esfuerzo aparente. Me acuerdo que le dije que no exagerara, que se iba a lastimar, pero solo me miró serio y la dejó en su lugar. Esa mirada fue distinta, más dura, más fría, y no supe cómo reaccionar. Las noches se volvieron incómodas. Yo me despertaba sin razón clara y la escuchaba caminar por el pasillo. No eran pasos normales, eran lentos, medidos, como si contara cada movimiento. A veces se detenían justo frente a mi puerta. Yo me quedaba en silencio, esperando que siguiera de largo, pero en varias ocasiones sentí que se quedaba ahí, sin moverse, durante minutos completos. No tocaba, no hablaba, solo estaba ahí. Eso me empezó a poner nervioso, aunque trataba de convencerme de que todo tenía una explicación lógica. La primera vez que realmente me asusté fue cuando la escuché reírse en la madrugada. Pero no era su risa, era más grave, más corta, como si alguien más la estuviera imitando mal. Me levanté para ver qué pasaba, y al asomarme por el pasillo, la vi parada en la sala, de espaldas, completamente quieta. La televisión estaba apagada, no había luces prendidas, y aún así parecía estar mirando algo frente a ella. En ese momento sentí que algo ya no estaba bien, aunque todavía no sabía qué tan lejos iba a llegar todo eso. Después de esa noche, empecé a fijarme más en todo lo que hacía. Ya no podía ignorarlo como antes, porque cada detalle parecía encajar en algo que no entendía, pero que me inquietaba cada vez más. Mi hermana casi no salía del cuarto, y cuando lo hacía, era para caminar por la casa sin rumbo claro. A veces abría cajones, movía cosas del lugar y luego las dejaba como si nada. Cuando le preguntaba qué buscaba, solo decía que nada, pero lo decía con un tono seco, sin emoción, como si hablar conmigo le molestara. Una tarde,
Mientras estábamos en la cocina, dejó caer un vaso sin razón. El vidrio se rompió en el piso y yo me agaché para recogerlo, pero ella no se movió. Se quedó viendo los pedazos como si fueran algo interesante. Luego empezó a decir palabras en ese idioma raro otra vez, pero esta vez más fuerte. No reconocí ninguna, pero sonaban duras, como si las escupiera. Le pedí que se calmara, que dejara de hacer eso, y entonces se agachó de golpe y agarró un pedazo de vidrio con la mano, apretándolo sin quejarse. Lo que más me inquietó fue que no parecía sentir dolor. La sangre empezó a escurrirle entre los dedos, pero ella seguía murmurando, sin cambiar la expresión. Tuve que quitarle el vidrio a la fuerza, y cuando lo hice, me miró directo a los ojos con una intensidad que nunca le había visto. No era enojo, no era tristeza, era algo vacío, como si no hubiera nada detrás. La llevé al baño para limpiar la herida, pero en todo ese tiempo no dijo una sola palabra en español, solo ese idioma extraño que no dejaba de repetirse. Esa misma noche ocurrió algo que ya no pude justificar de ninguna forma. Escuché un golpe seco desde su cuarto, como si algo pesado hubiera caído. Corrí para ver qué pasaba y encontré la puerta cerrada. Le hablé, pero no respondió. Intenté abrir, pero estaba atorada. Desde adentro se escuchaban ruidos, golpes contra la pared y esa voz, o esas voces, porque ya no sonaba como una sola. Me desesperé y le pedí que abriera, que me dijera qué pasaba, pero lo único que recibí fue un grito que no parecía humano. De pronto, los golpes se hicieron más fuertes, más seguidos, como si estuviera atacando algo o alguien dentro del cuarto. Entonces la puerta se sacudió, primero leve, luego con más fuerza, hasta que finalmente cedió. Se abrió de golpe hacia afuera, como si alguien la hubiera empujado con todo el cuerpo. Mi hermana estaba del otro lado, respirando agitada, con las manos lastimadas y la mirada completamente perdida. La madera de la puerta tenía marcas profundas, como si la hubiera golpeado repetidas veces hasta romperla. Me quedé paralizado, sin saber qué hacer ni qué decir. Ella avanzó un paso hacia mí, y por un segundo pensé que me iba a atacar, pero solo se detuvo y ladeó la cabeza. Me observó en silencio, como si estuviera tratando de reconocerme. Luego, sin previo aviso, se dio la vuelta y regresó a su cuarto, dejando la puerta rota abierta. Esa fue la noche en la que entendí que ya no podía manejar esto solo, que lo que le estaba pasando iba más allá de cualquier explicación normal. Al día siguiente no fui a trabajar. Me quedé en la casa vigilando, tratando de entender qué hacer, pero cada minuto que pasaba sentía que la situación se salía más de control. Mi hermana no salió de su cuarto en toda la mañana y el silencio era peor que los ruidos de la noche anterior. En la tarde, llamé a un conocido de la familia que sabía de un sacerdote que atendía casos difíciles. No quise dar muchos detalles por teléfono, pero aceptó venir esa misma noche. Desde ese momento, la espera se volvió pesada, como si el ambiente se cargara. Cuando el sacerdote llegó, ya eran cerca de las 10 de la noche. Era un hombre mayor, serio, con una forma de hablar muy directa. Apenas cruzó la puerta, su expresión cambió, como si hubiera notado algo en el aire. Le expliqué lo que había pasado, tratando de no sonar exagerado, pero él no parecía sorprendido. Solo me pidió que lo llevara al cuarto. Antes de entrar, sacó algunas cosas de su bolsa y empezó a rezar en voz baja. Yo me quedé detrás, sin saber si debía acercarme o mantener distancia. Al abrir la puerta, mi hermana estaba sentada en la orilla de la cama, completamente inmóvil. No levantó la mirada cuando entramos. El sacerdote comenzó a hablarle, primero con calma, usando su nombre, pidiéndole que respondiera. No hubo reacción. Entonces empezó a recitar oraciones más fuertes, y fue ahí cuando todo cambió. Su cuerpo se tensó de golpe, como si una corriente le hubiera atravesado la espalda.
Lentamente levantó la cabeza, pero la forma en que lo hizo no era natural, como si cada movimiento fuera forzado. Lo que siguió es algo que todavía me cuesta describir sin sentir que me falta el aire. Su espalda se arqueó hacia atrás de una forma imposible, demasiado, como si los huesos no importaran. Sus brazos se extendieron rígidos a los lados y su boca se abrió más de lo normal. De ahí salió una voz que no era una sola. Eran varias al mismo tiempo, superpuestas, hablando rápido, en ese mismo idioma que no entendía, pero ahora mucho más claro, más fuerte, llenando todo el cuarto. El sacerdote siguió con el ritual, alzando la voz, tratando de imponerse sobre ese ruido, pero las voces no se detenían. Entonces, entre esas palabras incomprensibles, empezaron a colarse frases en español, frases cortas, directas, que mencionaban cosas que solo yo sabía, recuerdos míos, secretos que nunca le conté a nadie, errores que guardé en silencio. Sentí que el piso se me iba, que algo me estaba viendo por dentro. El sacerdote dudó por primera vez, se le notó en la cara, pero no se detuvo. De pronto, todo se volvió más violento. Mi hermana empezó a sacudirse con fuerza, la cama rechinaba, las paredes parecían vibrar con cada movimiento. Las voces se hicieron más agresivas, más desordenadas. El sacerdote dio un paso atrás, intentando continuar, pero en ese momento ella giró la cabeza hacia él de golpe. Hubo un silencio breve, pesado, y luego un sonido seco. El padre cayó al suelo sin terminar lo que estaba diciendo. Yo me quedé inmóvil, entendiendo en ese instante que algo se había roto definitivamente. El silencio que quedó después de eso fue peor que cualquier ruido anterior. Me quedé viendo al sacerdote tirado en el suelo, sin reaccionar de inmediato, como si mi mente se negara a procesar lo que acababa de pasar. Mi hermana dejó de moverse por completo. Su cuerpo regresó a una posición normal, como si nada hubiera ocurrido, y se quedó sentada otra vez en la cama. No hablaba, no respiraba agitada, no mostraba señales de esfuerzo. Todo en ella se veía tranquilo, demasiado tranquilo para lo que acabábamos de presenciar dentro de ese cuarto. Me acerqué al sacerdote con las manos temblando, intentando encontrar alguna señal de que seguía con vida. No había pulso. Su expresión estaba congelada, con los ojos entreabiertos y la boca ligeramente abierta, como si hubiera intentado decir algo más antes de caer. Sentí un vacío en el estómago y un miedo frío que me recorrió completo. No supe cuánto tiempo pasó antes de que me atreviera a voltear otra vez hacia mi hermana, pero cuando lo hice, ella ya me estaba viendo directamente, sin parpadear. Esa mirada no tenía nada de lo que yo conocía. No había rastro de mi hermana en sus ojos. Era una presencia distinta, consciente, que parecía entender perfectamente lo que había ocurrido. Se levantó de la cama con calma, como si nada la afectara, y dio un par de pasos dentro del cuarto. Ya no murmuraba ni gritaba. Ya no intentaba ocultar nada. La sensación que daba era peor, porque todo era claro, directo, como si lo que estuviera ahí ya no necesitara esconderse detrás de comportamientos extraños. No intenté detenerla cuando salió del cuarto. No me moví cuando pasó a mi lado. Sentí que si hacía cualquier cosa, iba a provocar algo peor. Caminó por el pasillo con la misma calma con la que antes lo hacía en las madrugadas, pero ahora no había duda de que algo la guiaba. Se detuvo un momento en la sala, mirando hacia la ventana, como si observara algo que yo no podía ver. Luego simplemente siguió caminando hasta la puerta principal. La abrió y salió sin voltear atrás. Después de eso, llamé a emergencias, di explicaciones que ni yo entendía bien, y eventualmente se llevaron el cuerpo del sacerdote. Nadie pudo darme una respuesta clara. Dijeron que probablemente había sido un paro fulminante, que el estrés pudo haber influido. Nadie mencionó nada de lo que yo vi. Nadie preguntó por mi hermana más allá de lo básico. Cuando revisaron la casa, no encontraron señales de violencia más allá de la puerta rota. Todo lo demás parecía normal,
como si lo ocurrido no hubiera dejado rastro físico suficiente. Han pasado meses desde esa noche y no he vuelto a verla. No regresó a la casa ni intentó comunicarse. A veces pienso que debería buscarla, pero cada vez que recuerdo esa mirada, se me quitan las ganas. Hay momentos en los que despierto en la madrugada con la sensación de que alguien está en el pasillo, igual que antes. Me quedo en silencio, escuchando, esperando no oír esos pasos otra vez. Porque ahora sé que, si vuelve, ya no va a fingir ser quien era, y esta vez no habría nada que la detenga. Hola, Nero. Me llamo Elena, y lo que voy a contar lo he guardado mucho tiempo porque todavía me cuesta ponerlo en palabras sin sentir que algo me observa. Vivo en un pueblo pequeño donde todos se conocen desde siempre, donde cualquier cambio en la rutina se nota de inmediato. Mi vida era tranquila, sin sobresaltos, compartida con mi esposo en una casa modesta heredada de sus padres. Nunca fuimos gente de problemas ni de historias raras. Por eso, cuando las cosas empezaron a sentirse distintas, no supe cómo explicarlo sin que sonara exagerado o sin sentido. Al principio fueron detalles tan pequeños que los dejé pasar sin pensarlo demasiado. Mi esposo olvidaba cosas simples, como dónde dejaba las llaves o qué había comido ese mismo día. A veces repetía preguntas que ya me había hecho minutos antes. Yo lo atribuía al cansancio o al estrés del trabajo, porque llevaba semanas con jornadas pesadas. No era nada que pareciera grave, al menos no en ese momento. Seguía siendo él, con su forma de hablar pausada y su carácter generalmente tranquilo, aunque algo en su mirada comenzaba a sentirse distante. Conforme pasaron los días, esos olvidos se volvieron más frecuentes y empezaron a incomodarme. No era solo la memoria, era la forma en que reaccionaba cuando le hacía notar las cosas. Se molestaba, se cerraba y en ocasiones me miraba como si no me reconociera del todo. No gritaba todavía, pero su tono cambiaba de una manera que no le conocía. Era seco, cortante, como si estuviera a la defensiva todo el tiempo. Aún así, traté de no alarmarme, pensando que quizá estaba pasando por algo que no quería contarme. La casa también empezó a sentirse diferente, aunque no sabría explicar exactamente por qué. Había momentos en los que el silencio se volvía pesado, como si algo estuviera fuera de lugar. Yo hacía mis actividades normales, pero constantemente tenía la sensación de que algo no estaba bien, como si el ambiente se hubiera vuelto más denso. Mi esposo pasaba más tiempo callado, sentado sin hacer nada, mirando hacia puntos fijos sin razón aparente. Cuando le preguntaba en qué pensaba, respondía con evasivas o simplemente decía que en nada. Hubo una noche en la que desperté y lo encontré sentado en la orilla de la cama, completamente inmóvil. No estaba haciendo ruido ni parecía dormido. Solo estaba ahí, con la espalda recta y la cabeza ligeramente inclinada hacia adelante. Le hablé en voz baja, pensando que tal vez estaba desvelado, pero no respondió de inmediato. Tardó varios segundos en girar la cabeza hacia mí y cuando lo hizo, sentí un escalofrío que no supe justificar. Sus ojos estaban abiertos, pero había algo en ellos que no lograba reconocer. Desde ese momento, empecé a tener una inquietud constante que no me dejaba tranquila ni siquiera durante el día. Trataba de mantener la rutina para no pensar demasiado, pero cada gesto suyo, cada silencio prolongado, se me quedaba dando vueltas en la cabeza. No quería asumir que algo estaba mal de verdad, pero tampoco podía seguir ignorando lo evidente. Lo que más me perturbaba no era lo que hacía, sino la sensación de que poco a poco la persona con la que vivía estaba dejando de ser la misma. Con el paso de las semanas, su comportamiento dejó de ser algo que pudiera justificar fácilmente. Los olvidos se mezclaban con momentos de una lucidez extraña, como si de pronto recuperara todo y luego lo perdiera otra vez. Empezó a levantarse en la madrugada sin hacer ruido, caminando por la casa
como si buscara algo que no lograba encontrar. Yo fingía seguir dormida, pero lo observaba de reojo, sintiendo una tensión constante en el pecho. Había algo en su forma de moverse, lenta y precisa, que no coincidía con la persona distraída en la que se había convertido durante el día. Los cambios más preocupantes comenzaron cuando su carácter se volvió impredecible. Pasaba de estar completamente callado a reaccionar con enojo por cosas mínimas. Una vez tiró un vaso contra la pared solo porque no encontraba su chamarra, aunque estaba justo frente a él. No era un enojo normal. Su rostro se tensaba de una forma que nunca había visto, y sus ojos parecían perder enfoque, como si no estuviera realmente presente. Después de esos episodios, se quedaba en silencio absoluto, sin mostrar arrepentimiento ni intentar explicar lo que había pasado. Yo trataba de hablar con él en los momentos en que parecía más tranquilo, buscando entender qué le estaba ocurriendo. Sin embargo, sus respuestas eran cada vez más cortas y evasivas. A veces decía que no recordaba haber hecho nada fuera de lo común. Otras veces simplemente cambiaba de tema o se levantaba y se iba sin terminar la conversación. Esa falta de conexión empezó a desgastarme, porque sentía que estaba viviendo con alguien que ya no confiaba en mí o que escondía algo demasiado grande para compartirlo. La gente del pueblo comenzó a notar que algo no estaba bien. No necesitaban que yo dijera nada, bastaba con verlo para darse cuenta. Algunos vecinos me preguntaban si estaba enfermo, otros insinuaban que quizá estaba tomando demasiado, aunque yo sabía que no era eso. Había miradas de preocupación, pero también de curiosidad, como si esperaran que tarde o temprano ocurriera algo más grave. Esa atención empezó a incomodarme, porque confirmaba que lo que yo sentía no era una exageración. Una noche, mientras cenábamos en silencio, noté que no había tocado su comida en varios minutos. Estaba mirando fijamente su plato, sin parpadear. Le pregunté si se sentía bien, pero no respondió. De pronto, levantó la cabeza y me miró de una forma que me dejó helada. No había enojo ni confusión en su expresión, sino algo completamente vacío, como si estuviera observándome sin reconocerme. Esa mirada duró apenas unos segundos, pero fue suficiente para que sintiera un miedo real, profundo, difícil de explicar con palabras. Esa misma madrugada ocurrió algo que cambió por completo la forma en que veía todo lo que estaba pasando. Desperté de golpe, sin saber exactamente por qué, con una sensación de presión en el pecho. Al abrir los ojos, me di cuenta de que no estaba sola en la cama como pensaba. Él estaba ahí, pero no acostado a mi lado. Estaba sentado sobre mí, con el peso de su cuerpo inmovilizándome, y sus manos alrededor de mi cuello, apretando con una fuerza que nunca le había conocido. El peso de su cuerpo me dejó sin aire casi de inmediato. Traté de empujarlo, pero no reaccionaba como una persona normal. Era como si no sintiera mi resistencia. Sus manos apretaban con una firmeza constante, sin temblor, sin duda. Y lo más aterrador era su expresión completamente vacía. No había rabia ni desesperación, solo una ausencia total de emoción. Intenté hablar, pero apenas podía emitir sonidos ahogados. En ese momento pensé que iba a morir, sin entender qué le había pasado a la persona que conocía desde hacía tantos años. No sé de dónde saqué la fuerza, pero logré girar el cuerpo lo suficiente para desestabilizarlo. Cayó hacia un lado y eso me dio el espacio para liberarme y salir de la cama. Corrí descalza hacia la puerta, con la respiración descontrolada y la garganta ardiendo. No volteé a verlo, solo escuchaba el ruido de las sábanas moviéndose detrás de mí. Salí de la casa sin tomar nada, ni siquiera un abrigo, y fui directo a la casa de una vecina que vivía a pocos metros. Toqué la puerta con desesperación hasta que alguien abrió. Esa noche no regresé. Mi vecina me dejó quedarme y por la mañana
Ya había corrido la voz entre varias personas del pueblo. Algunos hombres fueron a buscarlo, pero cuando entraron a la casa, lo encontraron sentado en la sala, como si nada hubiera pasado. No opuso resistencia ni intentó explicar nada. Decía que no recordaba lo ocurrido, que se había quedado dormido y despertó solo. Nadie supo qué hacer exactamente, pero alguien sugirió que lo llevaran con un curandero de una comunidad cercana, alguien que supuestamente había tratado casos extraños antes. Yo no creía en ese tipo de cosas, pero después de lo que viví, ya no estaba en posición de descartar nada. Lo llevaron ese mismo día y yo fui con ellos, aunque me mantuve a cierta distancia. El lugar era una casa vieja, apartada, con un olor fuerte a hierbas y humo. El curandero apenas lo miró unos segundos antes de decir que algo no estaba bien, que no era solo un problema de la mente. Hablaba con una seguridad que incomodaba, como si ya supiera lo que estaba enfrentando antes de que nosotros dijéramos algo. El ritual comenzó al caer la tarde y se prolongó durante horas. Lo sentaron en el suelo, rodeado de objetos que no reconocí del todo, mientras el curandero murmuraba palabras que no entendía. Al principio mi esposo estaba tranquilo, pero poco a poco empezó a inquietarse. Su respiración se volvió irregular y luego comenzaron los gritos. No eran gritos de dolor común, eran desgarrados, profundos, como si salieran de alguien más. Intentó levantarse varias veces, pero lo sujetaron entre varios hombres para que no escapara. Conforme avanzaba la noche, su cuerpo reaccionaba de formas que me resultaban imposibles de asimilar. En un momento empezó a sangrar por la nariz sin motivo aparente y aún así no dejaba de gritar. Sus palabras eran incoherentes, mezclas de frases que no tenían sentido, como si hablara en fragmentos de pensamientos ajenos. El curandero seguía con el ritual sin detenerse, aumentando la intensidad de sus rezos. Finalmente, después de horas que se sintieron eternas, su cuerpo se relajó de golpe y cayó inconsciente sobre el suelo, en un silencio que resultó más inquietante que todo lo anterior. Cuando despertó, ya era de mañana y el ambiente en la casa del curandero se sentía extrañamente tranquilo. Mi esposo abrió los ojos con lentitud, como si hubiera dormido profundamente después de mucho tiempo sin descanso. Su mirada ya no tenía ese vacío que me había estado persiguiendo durante días. Me miró y reconocí algo familiar en su expresión, una mezcla de confusión y cansancio, pero al menos parecía estar presente. Le hablaron con calma, preguntándole cómo se sentía, y respondió con normalidad, sin rastros de lo que había pasado la noche anterior. Regresamos a la casa ese mismo día, acompañados por algunas personas del pueblo que querían asegurarse de que todo estuviera bien. Él caminaba despacio, todavía débil, pero consciente de su entorno. Durante el trayecto intenté encontrar alguna señal de que algo seguía mal, pero no noté nada fuera de lo común. Incluso su forma de hablar había vuelto a ser la de antes, con ese tono tranquilo que tanto me había hecho falta. Sin embargo, dentro de mí persistía una inquietud que no lograba desaparecer del todo, como si algo no hubiera terminado realmente. Los primeros días después del ritual fueron relativamente normales. Él retomó algunas de sus actividades, hablaba con los vecinos y parecía esforzarse por recuperar la rutina. No volvieron los ataques de ira ni los olvidos extraños, lo cual me daba cierto alivio. Pero había pequeños detalles que me mantenían en alerta, cosas tan sutiles que podrían pasar desapercibidas para cualquiera más. Uno de ellos era su incomodidad al pasar frente a los espejos de la casa, algo que nunca había sido un problema antes. Al principio pensé que era coincidencia, pero pronto se volvió evidente. Evitaba mirarse directamente en cualquier superficie que reflejara su imagen. Si entraba al baño, bajaba la mirada o apagaba la luz rápidamente. En una ocasión, mientras acomodaba unas cosas,
Noté que había cubierto parcialmente el espejo del cuarto con una tela, como si no quisiera verlo ni de reojo. Cuando le pregunté al respecto, respondió de manera vaga, diciendo que no le gustaba cómo se veía después de lo que había pasado, pero su tono no me convenció. La inquietud creció hasta que una tarde decidí comprobar algo que llevaba días rondando en mi cabeza. Aproveché que él estaba distraído y me coloqué de manera que ambos quedáramos frente a un espejo grande en la sala. Yo podía ver claramente mi reflejo, cada movimiento, cada gesto, pero donde debería estar el suyo, no había nada. No era que se viera distorsionado o borroso, simplemente no estaba. Sentí cómo el frío me recorría el cuerpo mientras trataba de procesar lo que estaba viendo, sin atreverme a decir una sola palabra. Desde ese día dejé de buscar explicaciones. Seguimos viviendo juntos, manteniendo una rutina que desde fuera parece completamente normal. Nadie en el pueblo volvió a mencionar el tema, como si todo hubiera quedado atrás. Él nunca volvió a mostrar esos cambios, pero tampoco volvió a acercarse a un espejo. Yo, por mi parte, evito las superficies que puedan reflejarnos a los dos al mismo tiempo, porque aunque él parece haber regresado, cada vez que recuerdo lo que no vi ese día, entiendo que algo se quedó aquí y no tiene reflejo. Si te está gustando el video, échame la mano con un gracias o hazte miembro del canal. Así me apoyas para seguir subiendo relatos de terror todos los días. Y como miembro, también recibes beneficios exclusivos. Ahora sí, vamos con el último relato. Me llamo Mateo y lo que voy a contar me pasó hace unos meses, cuando todavía compartía departamento con mi mejor amigo, alguien en quien confiaba completamente desde hace años. Vivíamos en un lugar sencillo, en una colonia tranquila, donde casi no pasaba nada fuera de lo común, y nuestra rutina era bastante normal, entre el trabajo, la comida y ver algo en la noche. Nunca imaginé que algo tan cotidiano pudiera torcerse de una forma tan incómoda y difícil de explicar, porque todo empezó con pequeños cambios que al principio parecían sin importancia, pero que poco a poco comenzaron a sentirse raros. Mi amigo trabajaba en mantenimiento, entraba a casas viejas, bodegas abandonadas y edificios donde a veces encontraba cosas olvidadas por años. Era común que trajera objetos curiosos, nada valioso, solo cosas raras que le llamaban la atención. Yo nunca le di importancia a eso porque siempre había sido así, medio acumulador de recuerdos ajenos. Pero una tarde llegó con algo distinto, envuelto en una tela vieja que olía a humedad. No quiso explicarme bien de dónde lo sacó. Solo dijo que lo encontró en un lugar donde nadie había entrado en mucho tiempo. Desde ese día, el ambiente en el departamento cambió de una forma difícil de describir, como si algo se hubiera quedado suspendido en el aire. No era algo visible ni evidente, pero se sentía. Al principio pensé que era sugestión mía, tal vez el olor raro del objeto, o la forma en que él empezó a comportarse más callado. Ya no hablaba tanto como antes, y cuando lo hacía, parecía distraído, como si estuviera escuchando otra cosa al mismo tiempo. Eso me incomodaba, pero traté de ignorarlo pensando que estaba cansado por el trabajo. Las noches empezaron a sentirse más largas, incluso cuando me acostaba a la misma hora de siempre. Había momentos en los que despertaba sin razón, con una sensación extraña en el pecho, como si algo estuviera fuera de lugar. Lo más raro era que, en esas madrugadas, alcanzaba a escuchar movimientos en el departamento, pasos suaves, casi arrastrados, que no coincidían con la forma normal de caminar de mi amigo. Al día siguiente, cuando le preguntaba si se había levantado en la noche, simplemente decía que no, sin darle importancia. Con el paso de los días, dejó de comer con normalidad. Al principio pensé que estaba a dieta o algo así, pero después noté que evitaba la comida completamente. Lo extraño era que no se veía débil. Al contrario,
Parecía tener más energía, como si no necesitara comer. Eso empezó a preocuparme de verdad, porque no era algo normal. Intenté hablar con él más en serio, preguntarle qué le pasaba, pero siempre cambiaba el tema o se molestaba, algo que nunca hacía antes. Era como si algo dentro de él estuviera cambiando lentamente. Lo que más me inquietaba era su mirada. Había momentos en los que me observaba fijamente, sin parpadear, con una expresión que no lograba reconocer. No era enojo ni tristeza, era algo más vacío, más frío. Dejé de sentirme cómodo en mi propia casa, aunque trataba de convencerme de que estaba exagerando. Todo se volvió más tenso, más silencioso, hasta que llegó una noche en particular, donde entendí que lo que estaba pasando no tenía nada de normal, y que tal vez ya era demasiado tarde para hacer algo al respecto. Esa noche empezó como cualquier otra, pero desde que entré al departamento, sentí algo pesado en el ambiente, como si el aire estuviera más denso de lo normal. Eran alrededor de las 10 de la noche cuando llegué, y me sorprendió que todo estuviera en completo silencio. Mi amigo solía tener la televisión encendida o música de fondo, pero esa vez no había nada. Dejé mis cosas y lo llamé por su nombre, esperando que respondiera desde su cuarto o la sala, pero no hubo respuesta. Eso me inquietó más de lo que debería, porque no era común que ignorara mi voz. Caminé despacio por el pasillo, notando que la luz del fondo estaba encendida, la de la cocina. No quise pensar mal, pero algo dentro de mí ya me decía que algo no estaba bien. Cada paso que daba se sentía más pesado, como si avanzara hacia algo que no quería ver. Cuando llegué a la entrada de la cocina, me detuve un momento antes de asomarme. Había un sonido húmedo, repetitivo, como si alguien estuviera manipulando algo blando con las manos. Me quedé quieto unos segundos, tratando de entender qué era ese ruido. Cuando finalmente miré hacia adentro, lo vi de espaldas, encorvado frente al refrigerador abierto. La luz blanca iluminaba su silueta y sus hombros se movían de forma irregular. No dijo nada cuando entré, ni siquiera reaccionó. Me acerqué un poco más, intentando no hacer ruido, pero el sonido que hacía se volvió más claro. Era como si estuviera desgarrando algo. Sentí un nudo en el estómago cuando noté que tenía las manos metidas dentro de un paquete abierto, y lo que sostenía no parecía comida preparada, sino algo completamente crudo. El olor me golpeó de repente, fuerte, metálico, inconfundible. Fue entonces cuando entendí que estaba comiendo carne cruda directamente del refrigerador. No usaba platos ni utensilios, solo sus manos, llevándose pedazos a la boca con una desesperación que no había visto nunca en él. Intenté hablarle, decir su nombre, pero no respondió. Ni siquiera se detuvo. Masticaba con una fuerza extraña, como si no le importara nada más. Su respiración era pesada, irregular, y el sonido de sus dientes triturando carne me provocó una sensación de asco y miedo al mismo tiempo. Di un paso atrás sin darme cuenta, y fue entonces cuando se detuvo. No de forma natural, sino abrupta, como si algo lo hubiera desconectado de golpe. Lentamente giró la cabeza hacia mí, pero su cuerpo seguía mirando al refrigerador. La forma en que se movió no fue normal. Sus ojos se clavaron en los míos, y en ese momento supe que algo estaba profundamente mal. No había reconocimiento en su mirada. No había rastro de la persona que conocía. Era como si alguien más estuviera usando su cuerpo, observándome desde adentro. Quise retroceder más, pero mis piernas no reaccionaban como quería. Él dio un paso hacia mí, dejando caer lo que tenía en las manos sin siquiera voltear a verlo. Su expresión era completamente vacía, pero su postura era tensa, como la de un animal a punto de lanzarse. Intenté decirle que se calmara, que todo estaba bien, pero las palabras se me atoraron en la garganta. En ese instante entendí que no estaba frente a mi amigo, sino frente a algo que apenas empezaba a mostrar lo que realmente era. Y yo estaba demasiado cerca.
Todo pasó en cuestión de segundos, aunque en mi cabeza se sintió mucho más lento. Apenas intenté moverme hacia la salida de la cocina cuando él se lanzó sobre mí con una velocidad que no parecía humana. No hubo advertencia ni duda en su movimiento. Fue directo, brutal. Sentí el golpe antes de entenderlo, un impacto seco en la cara que me hizo perder el equilibrio al instante. Escuché un crujido dentro de mi nariz y el dolor llegó después, intenso, caliente, acompañado de la sensación de sangre escurriendo. Caí al suelo sin poder reaccionar, completamente desorientado. Intenté arrastrarme hacia atrás, alejándome como pude, pero él avanzaba sin prisa, como si supiera que no tenía escapatoria. Su forma de caminar era extraña, rígida por momentos, y luego demasiado fluida, como si su cuerpo no obedeciera reglas normales. Respiraba fuerte, pero no parecía cansado. Al contrario, había algo en su energía que resultaba inquietante, como si estuviera cargado de una fuerza que no le pertenecía. Cuando levanté la vista, noté que su boca y sus manos estaban cubiertas de sangre, y no parecía molestarle en lo absoluto. Logré ponerme de pie con dificultad y corrí hacia mi cuarto, cerrando la puerta detrás de mí con todas mis fuerzas. Apenas tuve tiempo de girar la llave cuando escuché el primer golpe contra la madera. Fue tan fuerte que la puerta vibró completa. Me alejé tambaleando mientras otro golpe resonaba y luego otro, cada vez más desesperado. No gritaba, no decía nada. Solo golpeaba y arañaba como si quisiera atravesarla con sus propias manos. El sonido de sus uñas rasgando la superficie me heló la sangre de una forma que nunca había sentido. Busqué mi teléfono con manos temblorosas y marqué a emergencias, apenas pudiendo hablar con claridad. Traté de explicar lo que pasaba, pero ni yo mismo entendía lo que estaba diciendo. Afuera, los golpes continuaban, mezclados con un sonido más grave, como si también estuviera usando el cuerpo para embestir la puerta. Escuché como algo dentro del departamento caía, se rompía, se arrastraba. No se limitó a la puerta. Empezó a moverse por todo el lugar, destrozando lo que encontraba a su paso, como si estuviera buscando algo o perdiendo el control completamente. Pasaron minutos que se sintieron eternos. Me quedé sentado en el suelo, presionando mi nariz para detener la sangre, escuchando cada ruido con una mezcla de terror y confusión. En un momento, los golpes cesaron de golpe. El silencio que siguió fue peor que el ruido. No sabía si seguía ahí, si estaba esperando, si se había ido. Intenté no hacer ningún sonido, conteniendo incluso la respiración. Pero entonces empecé a escuchar algo distinto. Un ruido más bajo, constante, como si algo pesado se estuviera arrastrando lentamente por el piso. Ese sonido no venía de un solo lugar, parecía moverse por todo el departamento, pasando cerca de la puerta, alejándose, volviendo. No eran pasos, no era una caminata normal, era algo que se desplazaba sin levantarse completamente, como si no necesitara hacerlo. Sentí cómo el miedo me paralizaba de una forma total, porque ya no podía asociar ese sonido con la persona que conocía. Afuera ya no había señales de mi amigo, solo ese movimiento persistente que rompía cualquier intento de encontrar lógica en lo que estaba pasando. No sé cuánto tiempo pasó hasta que escuché las sirenas acercándose, pero cuando finalmente llegaron, sentí una mezcla de alivio y miedo que no supe manejar. Golpearon la puerta principal varias veces, anunciándose con voces firmes, y fue entonces cuando el sonido de arrastre se detuvo por completo. Ese silencio repentino me puso peor que antes. Me quedé inmóvil, esperando escuchar algún movimiento, alguna señal de que él seguía ahí, pero no hubo nada. Solo el eco de los golpes de la policía y mi respiración descontrolada llenando el cuarto. Me tomó varios intentos levantarme y acercarme a la puerta. Mis manos seguían temblando mientras quitaba el seguro, dudando en el último segundo antes de abrir. Cuando finalmente lo hice,
Los oficiales entraron rápido, revisando cada rincón con precaución. Yo apenas podía hablar, señalando hacia la sala, la cocina, el pasillo. Ellos avanzaban con armas en mano, preparados para encontrar a alguien violento, pero lo que encontraron fue algo completamente distinto. El departamento estaba destruido, muebles volteados, objetos rotos, manchas por todas partes, pero no había nadie. Revisaron cada espacio, incluso los más pequeños, asegurándose de que no hubiera forma de que alguien estuviera escondido. Me preguntaron varias veces si estaba seguro de que no había salido antes de que llegaran, pero yo sabía lo que había escuchado. No hubo puertas abiertas, no hubo ventanas forzadas. Todo seguía cerrado desde adentro. Uno de los oficiales llamó mi atención hacia las paredes del pasillo. Fue ahí donde noté las marcas, largas, profundas, como si algo hubiera sido arrastrado con fuerza, dejando un rastro irregular. Las marcas no eran normales, no parecían hechas por muebles ni por una persona caminando. Eran más bajas, más dispersas, como si algo hubiera avanzado pegado al suelo, presionando con todo su peso contra la superficie. Seguían un recorrido claro desde la cocina hasta la sala, y de ahí hacia la puerta principal. Pero lo más inquietante era que no terminaban ahí. Se detenían justo antes de la puerta, como si aquello se hubiera detenido un momento, y luego simplemente ya no hubiera dejado rastro alguno. Los oficiales intentaron explicarlo de forma lógica, sugiriendo que mi amigo había sufrido algún tipo de episodio violento y había escapado antes de que llegaran. Dijeron que el resto era producto del caos, de la confusión del momento, pero yo sabía lo que había visto, lo que había escuchado. Eso no se movía como una persona, no respiraba como alguien normal y sobre todo, no desaparecía sin dejar una sola pista. Me llevaron a revisión médica, tomaron mi declaración, pero nunca encontraron a mi amigo. Con el tiempo, me mudé de ese lugar y traté de seguir con mi vida, aunque nunca volví a sentirme completamente tranquilo. A veces, en las noches más silenciosas, cuando todo parece en calma, recuerdo ese sonido arrastrándose por el suelo, acercándose sin prisa. Y lo peor no es no saber qué le pasó, sino entender que, en algún momento de esa noche, lo que estaba dentro de ese departamento dejó de ser mi amigo y logró salir sin que nadie lo viera. Gracias por llegar hasta aquí. En la pantalla tienes 2 videos más que seguro te van a encantar para seguir con el terror. Nos vemos en la próxima historia.